en un pequeño pueblo llamado Valdeolivas, en la provincia de Guadalajara, tras una semana tan gris que ni el café conseguía espantar el cansancio, Martina finalmente sintió como la vida volvía a latir bajo su piel. Había estado ayudando en el taller de neumáticos de su tío, un oficio sencillo pero que le daba cierta independencia. Aquella tarde decidió desviarse hacia la plaza central del pueblo, un lugar donde en verano se juntaba la juventud, los abuelos con sus historias, en general, cualquiera que no tuviera prisa por ir a ningún sitio. Aparcó su vieja moto, una negra montesa con franjas rojas, justo al lado de un banco de madera bajo una frondosa arboleda de plátanos. Su orgullo, aunque anticuada, respondía a cada movimiento como si estuviera viva. Se quitó el casco azul oscuro, decorado con grafitis hechos por ella misma, y dejó que su melena castaña y desordenada cayese libre sobre sus hombros. No quiso recogerla, quería sentir el viento acariciando su piel. Llevaba una chaqueta de cuero sintético ajustada, unos vaqueros ceñidos y unas zapatillas con suela roja, un look rebelde con un toque de dulzura escondida. Le gustaba como los hombres mayores la miraban con una mezcla de respeto y aprobación contenida. Y justo cuando se dio cuenta, como si la escena estuviera escrita de antemano, apareció desde el puesto de helados un viejo conocido, Sergio, su compañero de clase, ahora algo más fuerte, con una barba incipiente y esa mirada que siempre le hacía cosquillas en el estómago. Iba con una cazadora vaquera abierta que dejaba entrever una camiseta de rayas y unos pantalones rotos, como esos músicos callejeros que uno ve en las plazas. Andaba despacio, con ese aire relajado y seguro que no se finge, se respira. «Hola, motera», le dijo con media sonrisa, «¿me das una vuelta?». Martina se inclinó hacia él y le guiñó un ojo. «Siempre que no te asustes con la velocidad y mi casco», le desafió, sacando de la guantera un casco extra. Él se lo puso, o más bien intentó. La comedia comenzó de inmediato. Su cabello rizado y abundante quedó atrapado entre el interior del casco y el plástico, y soltó un gruñido mientras se enganchaba con la barbilla. Martina no pudo contener la risa y tuvo que apoyarse en la moto para no caerse. «Este no es un casco, es una trampa», se quejó Sergio, con los ojos asomando por las ranuras y un semblante de gato ofendido. «Eres demasiado peludo para mi mundo». «Simplemente tienes mucho pelo», respondió ella, secándose las lágrimas de risa. Él intentó meter su melena dentro del casco, y ella se acercó para ayudarle con cuidado. Sus miradas se cruzaron, y por un momento todo paró. No era tensión incómoda ni vulgaridad, era como la electricidad que se siente con el roce en invierno. «¿Me estás tomando el pelo?», murmuró él con una sonrisa, pero con una mirada extrañamente cálida. El casco seguía sin encajar, así que Martina, rendida, se quitó el suyo, un rosa con purpurina que Sergio miró con cierto desdén. «Ni lo pienses, eso es la vergüenza más glamurosa del mundo. O vas en esa cosa o te quedas con tu melena rebelde», dijo ella, ofreciéndoselo. Él se rindió y se lo puso. El contraste entre su aspecto rudo y el casco rosa era, si no adorable, al menos muy divertido. «Perfecto, ahora eres oficialmente mi subordinado, agárrate que si no te tiro», dijo ella, montándose delante. Sintió como sus manos, algo torpes, le tocaban la cintura. Al salir a la carretera, aceleró a propósito para que él sintiera el viento golpeando su cara. Sergio se pegó un poco más a ella, y el calor entre sus omóplatos subió, haciendo que Martina se estremeciera, pero no por el frío. «Pareces hecha para esta moto», gritó él sobre el ruido. «Y tú, como para brillar con ese casco rosa», rió ella. «Somos un dúo explosivo». Se desviaron de la carretera por un sendero viejo entre el bosque, que llevaba a una playa casi abandonada junto al río Jarama. El agua brillaba entre las hojas y el aire olía a menta y resina. Allí, en un banco de troncos, se detuvieron. Martina se quitó el casco, sacudió el pelo y miró a Sergio, que con dificultad se quitó el casco rosa. Su melena quedaba como un diente de león al viento. «Ahora pareces una estrella de rock recién salido de una gira», rió ella. Él sonrió y se acercó, tan cerca que sus manos se rozaron accidentalmente. Martina no apartó la suya, y su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Sabes, Martina?», empezó él, «a veces pienso que igual no fue mala idea no invitarte a la fiesta de fin de curso, quizás así esto podía pasar antes». Pero, se detuvo y ella le puso un dedo en los labios. «No digas nada, solo quédate aquí». Ahora, se quedaron mirando el río, con el viento enredando el cabello de ella, mientras él, sin decir palabra,
recogía un mechón tras su oreja. Ese gesto era íntimo, borraba cualquier distancia. No hubo beso, pero tampoco hacía falta. El aire ya estaba cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Martina no supo si fue casualidad o destino, pero al cabo de unos días sin noticias de Sergio, cuando ya empezaba a pensar que aquella noche junto al río era solo un sueño, le llegó un mensaje: ¿libre esta noche? Tengo una idea. Con una sonrisa cómplice, Martina se preparó para esa aventura nocturna que prometía ser inolvidable. Se cambió los vaqueros por una falda corta color caqui, medias gruesas hasta la mitad del muslo, botas pesadas con plataforma y un jersey claro con un hombro descubierto, casi desafiante, pero sin perder la elegancia. Eligió un casco a juego con las suelas de sus botas. Cuando llegó a la vieja casa de campo de Sergio, el sol ya se escondía dejando una estela dorada en el horizonte. La casa parecía sacada de una película, una veranda desconchada, un columpio de madera y una parra que trepaba hasta el tejado. Sergio la recibió con 2 tazas de cacao, vestido con una camiseta y pantalones deportivos, y llevaba en la mano aquel casco rosa que ella creía olvidado. ¿En serio sigues con ese talismán?, le preguntó ella con una sonrisa. Es mi amuleto, y conmigo trae suerte, sobre todo cuando estás tú, respondió él. La llevó al patio trasero donde brillaba una moto antigua, restaurada con esmero, toda cromada y reluciente como una joya. Hoy pilotas tú, yo voy de copiloto, dijo él con entusiasmo. Hecho, aceptó Martina, sintiendo que su corazón rugía como el motor. Salieron de la finca y a los 15 minutos ya cabalgaban por caminos de tierra, levantando polvo bajo un cielo estrellado. Sergio no tardó en acercarse más, sus manos se posaron firmes en la cintura de ella, atreviéndose a explorar un poco más allá del borde de la falda. La tensión era palpable, un juego peligroso y delicioso a la vez. Pararon en una antigua base de verano abandonada, ahora cubierta de maleza y silencio. En una manta que Sergio había traído, se sentaron juntos. Martina arregló su cabello y él la miró largo rato. ¿Tú sabes cómo luces ahora mismo?, murmuró. Así como salí de tus sueños más locos, respondió ella con una sonrisa pícara. El frío la hizo estremecer, y él le echó su chaqueta encima. Su olor a tabaco, madera y algo indefinible la envolvió. Parece que has elegido todo a propósito para desconcertarme, susurró ella. Y tú has venido para que suceda, contestó él. Se acercó lentamente, rozando apenas sus labios contra los de ella, sin besarla del todo. Era un desafío, una promesa, un juego. Martina tomó su muñeca con suavidad. Si me besas ahora, todo cambia, dijo, y si no, me arrepentiré. Él asintió, inhaló su aroma, pero se detuvo. Lo haré cuando esté segura, prometió. Pasaron la noche así, juntos pero sin cruzar la línea, cada roce un incendio contenido. Esa mezcla de deseo y contención se convirtió en su ritual. Pasaron los días, y sus encuentros se hicieron rutina. Él la recogía después del trabajo en la gasolinera, ella le llevaba pasteles y té caliente. No había besos, pero la tensión era insoportable. Una noche, Sergio le escribió: prepárate para una noche en movimiento. Trae algo cómodo para aventuras o conquistas, para ambos. Martina eligió unas mallas cortas azul oscuro, una camisa oversize anudada sobre un top de encaje, zapatillas de ante suaves y recogió su cabello en una coleta alta, dejando caer un par de mechones para que el viento jugase con ellos. Sergio llegó en coche, sin moto, y la llevó a un autocine en el pueblo vecino de Azuqueca. Ella se sorprendió. ¿Dónde vamos?, preguntó mientras se acomodaba en el asiento trasero con una manta y algo de picoteo. Noche de cine bajo las estrellas, respondió él con calma, pero sus ojos decían mucho más. Durante el trayecto, apenas hablaron, solo música de los 80 y la luz de la luna iluminando su rostro. En el autocine, la gente reía y comía palomitas, pero Sergio la llevó a una pequeña explanada apartada, donde extendió la manta sobre el asiento trasero del coche. Se acomodaron juntos, y su mano rozó la rodilla de Martina de forma casual, o tal vez no tanto. En la pantalla, una pareja se besaba bajo la lluvia, pero dentro del coche la tormenta era otra. Sus respiraciones entrelazadas, los dedos explorando sin cruzar límites, sus cuerpos ardiendo sin tocarse del todo. ¿Lo sientes?, susurró Sergio. Sí, respondió ella, poniendo la mano sobre su pecho, sintiendo el corazón acelerado. No hubo beso, solo el suave roce de labios en el cuello y la promesa de algo más. Era un juego peligroso,
y ninguno quería perder. El silencio tras el impacto fue absoluto, roto solo por el chirrido de los metales retorciéndose y el estallido de cristales. Cuando Martina abrió los ojos, la luz del sol le cegó momentáneamente. Estaba tendida en el asfalto, con el cuerpo dolorido y la cabeza dando vueltas, como si estuviera flotando entre dos mundos. A su alrededor, la confusión y el caos, gente corriendo, voces alarmadas, y la sirena lejana de una ambulancia. Intentó moverse, pero un dolor punzante le atravesó la espalda. Buscó con la mirada a Sergio, pero no lo veía. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y desesperación. ¿Dónde estás?, susurró con voz débil, intentando incorporarse, pero una mano firme la detuvo. Tranquila, no te muevas, dijo una voz grave y calmada. Soy el médico, vamos a ayudarte. Martina sintió que la colocaban con cuidado en una camilla mientras la envolvían en mantas térmicas. Los paramédicos la tranquilizaban, pero sus pensamientos volaban hacia Sergio, hacia aquel último grito antes de la oscuridad. ¿Estaría bien? Había podido protegerla. En el hospital de Guadalajara, mientras la estabilizaban, un policía se acercó para tomar sus datos. Martina apenas podía hablar, pero logró decir su nombre y poco más. La noticia llegó en forma de rumores. El conductor del vehículo negro se había dado a la fuga, y Sergio había sido trasladado en estado crítico a la UCI. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, llamadas y un sinfín de emociones que Martina apenas podía procesar. A pesar del dolor físico, lo que más la atormentaba era la incertidumbre, la sensación de que todo lo que había construido con Sergio pendía de un hilo. Una noche, mientras miraba por la ventana del hospital las luces de la ciudad, recibió un mensaje anónimo en su móvil: no fue un accidente. Busca en el pasado de Sergio. Su corazón se aceleró. ¿Quién había enviado eso? ¿Qué secretos ocultaba su amado? Martina sabía que, aunque su cuerpo estuviera débil, su espíritu no había dejado de luchar. Aquella llamada misteriosa era el inicio de una nueva aventura, un camino que la llevaría a descubrir verdades ocultas, traiciones y quizá, a salvar a Sergio antes de que fuera demasiado tarde. El reloj marcaba la medianoche cuando, con el ceño fruncido y la determinación brillando en su mirada, Martina se levantó de la cama. Sabía que la historia que creía conocer apenas estaba comenzando. Y que, para entender el presente, tendría que enfrentarse a un pasado más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginó. Esto no ha terminado, se dijo a sí misma, mientras el viento frío de la noche colaba por la ventana abierta y parecía susurrarle: la verdad te espera en Valdeolivas, y no todos quieren que la encuentres. Martina apretó el puño, lista para la batalla que estaba por venir. Porque ahora, más que nunca, tenía que ser fuerte. Por Sergio, por ella, y por ese amor que había nacido entre motores, susurros y un casco rosa que parecía guardar el destino de ambos. Las primeras luces del amanecer colaban tímidas a través de la ventana del hospital cuando Martina decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La incertidumbre la devoraba por dentro. El mensaje anónimo pesaba sobre su mente como una losa invisible. Si aquello no había sido un accidente, ¿quién quería hacerle daño a Sergio? Y, lo más importante, ¿por qué, al salir de la habitación, con su chaqueta ajustada y la falda caqui que ya empezaba a ser su uniforme de batalla, se encaminó hacia la cafetería del hospital? Necesitaba café, pero sobre todo, necesitaba pensar. Mientras se servía una taza humeante, su mirada se posó en una figura familiar: don Emilio, el viejo mecánico del pueblo, un hombre que llevaba décadas en Valdeolivas y que conocía más secretos de los habitantes que las propias paredes del ayuntamiento. Martina, no esperaba verte tan temprano, saludó él, con una sonrisa arrugada. ¿Todo bien?, preguntó con esa voz grave que parecía arrastrar historias y humo de taller. No, don Emilio, respondió ella, con un suspiro. No sé qué hacer. Sergio está grave, y alguien me ha dicho que no fue un accidente. ¿Sabe algo?, preguntó, intentando no sonar desesperada. El hombre se quedó pensativo un instante, luego bajó la voz y dijo: hay cosas en este pueblo que mejor se dejan enterradas, niña. Pero si quieres saber la verdad, tienes que ir a la antigua finca de los Morales, en las afueras. Sergio estuvo allí hace poco. Y desde entonces, las cosas se han torcido. Martina frunció el ceño. La finca Morales era una propiedad abandonada desde hacía años, envuelta en rumores de negocios turbios y secretos familiares. No era el lugar donde uno quisiera buscar respuestas,
pero la determinación de Martina era más fuerte que cualquier miedo. Gracias, don Emilio. Iré esta misma tarde, dijo con decisión. Esa tarde, con el viento jugueteando en su cabello suelto y el casco rosa bajo el brazo, Martina arrancó su montesa negra y se dirigió hacia las afueras de Valdeolivas. El camino estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo las ruedas, y el aire olía a tierra mojada y eucalipto. Al llegar a la finca, la visión era desoladora. La casa principal tenía las ventanas rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra, dejando entrever un interior cubierto de polvo y telarañas. Martina avanzó con cautela, notando cómo el silencio del lugar le ponía los pelos de punta. En el suelo, halló un papel arrugado con letras garabateadas: no confíes en nadie. Busca en el taller del abuelo. Su corazón dio un vuelco. El abuelo de Sergio, don Rafael, había sido mecánico en el pueblo, y su taller, ahora cerrado, guardaba muchos recuerdos. De repente, un ruido seco la hizo girarse. Una sombra se escabulló entre los árboles. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, pero nadie respondió. Martina sacó su móvil y envió un mensaje rápido a don Emilio: estoy en la finca Morales. Algo no va bien. Mientras esperaba respuesta, una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Esto se pone interesante, pensó, mientras la noche comenzaba a caer y las sombras danzaban a su alrededor, como queriendo contar secretos olvidados. Pero lo que Martina aún no sabía era que alguien la observaba desde la oscuridad, escondido tras un tronco, con una sonrisa tan fría como la luna que iluminaba la escena. Y que aquella noche, en Valdeolivas, nada volvería a ser igual. La noche envolvía la finca Morales con un manto de misterio y sombras alargadas que parecían susurrar secretos prohibidos. Martina, con el casco rosa colgado del brazo y la chaqueta de cuero ajustada, avanzaba entre los escombros y la maleza, cada paso resonando con un eco inquietante. La luna llena iluminaba tenuemente el camino, dibujando siluetas que se confundían con su imaginación. Su falda caqui ondeaba ligeramente con el viento, y las medias gruesas que cubrían sus piernas resaltaban bajo la tenue luz, mientras sus botas de plataforma pisaban firme sobre la tierra húmeda. El mensaje de don Emilio seguía presente en su mente: busca en el taller del abuelo. No era la primera vez que Sergio mencionaba a su abuelo Rafael, un hombre que había sido leyenda en Valdeolivas por su habilidad con las motos y su carácter duro pero justo. El taller, cerrado desde hacía años, se encontraba en un cobertizo al final de un camino de piedras cubierto de musgo. Martina apretó los labios, sintiendo como el corazón le latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la aventura, sino por la incertidumbre que ese lugar podía esconder. Al llegar, abrió la vieja puerta metálica con un chirrido que resonó en la noche. El interior estaba impregnado de olor a aceite, metal oxidado y recuerdos olvidados. Entre cajas polvorientas y herramientas dispersas, su mirada se detuvo en una vieja libreta de cuero, apoyada sobre el banco de trabajo. La abrió con cuidado. Entre las páginas amarillentas, encontró apuntes, dibujos de motores y, lo que más llamó su atención, una serie de nombres tachados con una tinta roja que parecía sangre seca. Mientras hojeaba la libreta, un sonido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Allí, en la sombra, apareció un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes y una sonrisa torcida. ¿Buscas algo, Martina?, dijo con voz ronca. No deberías estar aquí. Martina, sin perder la compostura, le plantó una mirada desafiante. Solo busco respuestas. ¿Sabes qué le pasó a Sergio?, preguntó, intentando que su voz no temblara. El hombre soltó una carcajada seca. Sergio se ha metido en problemas que no entiende. La familia Morales no perdona, y menos a quienes se atreven a hurgar en sus asuntos. ¿Y qué asuntos son esos?, insistió ella, dando un paso adelante, el brillo de sus ojos reflejando determinación y una pizca de aquel fuego rebelde que siempre había llevado dentro. El hombre la observó un instante más y luego, inesperadamente, asintió. Muy bien, pero esto puede costarte caro. Hay cosas que ni Sergio sabe, y otras que preferiría olvidar. Si quieres salvarlo, tendrás que jugar según nuestras reglas. Martina sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Estoy lista para lo que venga. El hombre la condujo hacia un rincón oculto del taller, donde una trampilla llevaba a un sótano oscuro. Aquí está la verdad, dijo, encendiendo una linterna que iluminó viejos documentos, fotos y recortes de prensa amarillentos.
Esto es lo que quieres saber. Mientras examinaba las pruebas, Martina sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. Secretos de traiciones, viejas rencillas familiares, y un misterio que conectaba a Sergio con personas poderosas y peligrosas. En ese momento, un ruido seco resonó en la entrada. El hombre se tensó. Nos han descubierto. Prepárate, Martina. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del taller se abrió de golpe y varias figuras encapuchadas irrumpieron en la estancia, rodeándolos. El frío de la noche se volvió insoportable, y Martina supo que su búsqueda apenas había comenzado. Con una sonrisa desafiante, se ajustó el casco rosa y susurró para sí misma: esto no termina aquí. Ni mucho menos. La batalla por la verdad y el amor estaba a punto de estallar en Valdeolivas, y Martina estaba dispuesta a enfrentarse a todo, incluso a la oscuridad más profunda, para salvar a Sergio y descubrir qué secretos ocultaban aquellas tierras. Pero, en lo más profundo de la finca, un viejo reloj de pared marcaba la medianoche. Y con un clic sordo, comenzó a girar hacia atrás, como si el tiempo mismo conspirara para revelar un pasado que nadie debería recordar. El taller quedó sumido en una penumbra tensa, apenas rota por la luz temblorosa de la linterna que el hombre había encendido. Martina, con el casco rosa aún en la mano, sintió como su corazón aceleraba, consciente de que cada segundo contaba. Las figuras encapuchadas que irrumpieron en la estancia avanzaban con pasos silenciosos pero decididos, bloqueando cualquier posible salida. El aire se cargó de una mezcla de miedo y adrenalina, mientras la joven buscaba con la mirada alguna posible escapatoria. ¿Quiénes sois?, preguntó con voz firme, intentando ocultar la ansiedad que amenazaba con apoderarse de ella. Una de las sombras se adelantó, bajando la capucha para revelar un rostro serio y marcado por cicatrices. Era un hombre alto, con ojos oscuros que parecían perforar el alma. Somos los guardianes de los secretos de Valdeolivas, respondió con voz grave. Y tú, Martina, estás jugando en un terreno peligroso. Ella apretó los dientes, sin dejarse intimidar. Solo quiero saber qué le pasó a Sergio. ¿Por qué tuvo que huir? ¿Qué secretos esconde su familia? El hombre sonrió con una mezcla de tristeza y dureza. Lo que buscas no es un cuento de hadas. Es un laberinto de mentiras, traiciones y pactos rotos. Sergio se metió en asuntos que no debía tocar, y ahora todos pagamos las consecuencias. Martina sintió un escalofrío, pero también una chispa de determinación aún más fuerte. Entonces, ¿qué debo hacer para ayudarlo? Antes de que el hombre pudiera responder, un ruido seco resonó en la oscuridad del sótano. Todos se giraron hacia la entrada, donde la puerta estaba entreabierta y una figura familiar apareció. Era don Emilio, con una expresión dura y decidida, sosteniendo una vieja linterna en una mano y una llave inglesa en la otra. Pensasteis que ibais a atraparla tan fácilmente, dijo con voz firme. En Valdeolivas, nadie juega con fuego sin quemarse. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia las figuras encapuchadas, desatando un caos de golpes y gritos que Martina no esperaba. Aprovechando la confusión, ella se deslizó hacia una pequeña ventana rota y, con esfuerzo, logró salir al exterior. El frío de la noche la golpeó, pero también la llenó de vida. Corrió entre los árboles, con la falda ondeando y las botas hundiéndose en la tierra húmeda, hasta que llegó a un claro donde su montesa negra esperaba pacientemente. Mientras arrancaba el motor, sintió que una mezcla de miedo y esperanza la invadía. Sabía que Sergio estaba en peligro, que los secretos de su familia podían arrastrarlos a ambos hacia un abismo oscuro. Pero también sabía que no estaba sola. Don Emilio, con su sabiduría y fuerza, había llegado justo a tiempo. Mientras aceleraba por el camino de tierra bajo la luna llena, Martina pensaba en las palabras del hombre encapuchado: el laberinto de mentiras, traiciones y pactos rotos. ¿Qué pacto oscuro había escondido Sergio? ¿Y quiénes eran esos guardianes que protegían un secreto tan peligroso? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y la próxima parada sería la clave para desvelar la verdad. Pero entonces, en la pantalla de su móvil, apareció un mensaje nuevo y anónimo: no confíes en nadie. Ni siquiera en don Emilio. Martina apretó el puño sobre el manillar, con la adrenalina a tope y una sonrisa retadora. La noche en Valdeolivas acababa de convertirse en un juego de sombras y espejos, y ella estaba dispuesta a llegar hasta el final, aunque eso significara perderlo todo, porque en este pueblo, bajo el manto oscuro de la noche y los secretos, la verdad nunca es lo que parece. Y la historia de Martina y Sergio apenas comenzaba a escribirse.